de que, pues, qué estaba pasando, porque en el momento que vieron soldados y eso, pues se asustaron, ¿no? Entonces, pues sí, sí era interesante mostrarles ese apartado de nuestra primera publicación de, pues, estando como analistas. Y más que nada, si quería proyectar ese apartado de que, pues, con software gratuitos se podía realizar este tipo de funciones, ¿verdad? Y con disposición más que nada. Entonces, voy a seguir poniendo ese tipo de quiz. El de hoy no, pero puede que el de mañana podamos hacer algo así. También quería preguntarles si ustedes han escuchado algo sobre herramientas de recolección y procesamiento de información. Como el I2, el Maltego, o qué tipo de herramientas. Como algo de método cualitativo, cuantitativo, fuentes abiertas, fuentes cerradas, herramientas cartográficas, algo así que haya más apertura, o sea, que todo te venga en una sola información, de cómo recolectarla. Por ejemplo, ya habían comentado que ustedes ya habían escuchado las marchas exploratorias, pero pues a lo mejor eso viene en un libro de metodología. O a lo mejor el método cualitativo viene en, en metodologías, pero pues a lo mejor lo de cartografía, pues no lo relacionamos con algo delictivo, vaya. Si han ustedes visto información del índole delictivo, análisis delictivo, vaya. Un libro, un manual o algo. Vaya, porque toda la información que hacemos nosotros como analistas, pues la hemos recapitulado de varios libros, prácticamente. Es como una criminología que es multidisciplinaria. O sea, agarramos de varias áreas. Aquí se aplica igual. O sea, lo comento porque si gustan, puedo darles una introducción el día de mañana sobre eso, que prácticamente será una introducción de las demás unidades para que vayamos acomodando las ideas, porque las ideas las tienen. Por ejemplo, comentó Néstor que él ya sabe de hacer marchas exploratorias, puntearlas, georreferenciarlas, poner cuáles son sus áreas de riesgo, pero a lo mejor no sabe cómo podemos vender todo el proyecto completo, ¿verdad? Porque pues sabemos hacer el trabajo, pero no sabemos cómo a lo mejor hacer ese proyecto final de que esto es un método cualitativo y te lo voy a hacer así, esto va a ser un método quali o esto es una herramienta cartográfica que puedo obtener esto. No sé si les pueda interesar ese apartado también y darle una definición a cada una cosa. Lo piensan y me dicen pues, para hacer la presentación mañana de eso. Porque se me ocurrió dando esto, porque seguía hablando de metodologías de análisis y leyendo. Pues decía, seguimos con lo de análisis delictual, táctico, administrativo, pero con una metodología. Y dije, bueno, aunque suene una metodología que ya sabemos, porque prácticamente es repetitiva la información, pero a lo mejor no sabemos el orden, ¿verdad? O no sabemos redactarlo, que eso también es parte fundamental de ayer de los perfiles que queremos de un analista. Entonces yo creo que podrá irse por ese lado también. Pero si ustedes gustan más, si no, pues podemos seguir el, este apartado. Bueno. En lo que lo piensan y todo eso, pues vamos a iniciar. Y ya para cerrar el apartado de los tipos de análisis, porque eso ya nos llevó pues prácticamente 3 sesiones, y ya hasta cerraremos este apartado de metodologías de análisis de tipos, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado sobre esto? Sobre los tipos de análisis, O sea, las metodologías del análisis delictivo en los diferentes tipos. pues a lo mejor sí, pero no con nombres, ¿sabes? O sea, Sí, que hemos hecho nuestras metodologías, pero a lo mejor no el nombre. sí, es como que yo también le digo, o sea, yo puedo hacer algo, pero a lo mejor ni sé ni cómo se llama, pero se me hace que probablemente sí, ¿verdad? Por ejemplo, eh, aquí en el análisis delictual táctico, pues menciona que implica analizar datos policiales, como ya sabemos, para entregar información
de dónde y cuándo y cómo ocurren los delitos. Y pues aquí menciona que el objetivo es apoyar al análisis delictual para los policías hacer investigaciones e identificar y entender los patrones delictuales y sugerir líneas investigativas y proveer información que permitan acelerar los casos. Eso lo menciona Boba. Es como ayer mencionaba sobre los patrones, ¿verdad? Ya que suena, hasta se rió. Ah, perdón. Es como ayer Carlos mencionó lo de los de Durango y dijo pues que andaban en una camioneta Durango, ¿sabes? Entonces puede sonar absurdo, pero pues es un patrón también, o sea, porque es repetitivo lo que están haciendo y a lo mejor ese tipo de información la pasan para apoyar a los policías, ¿verdad? Al igual como lo de los Rolex, es muy básico la información. Entonces ese es el tipo de objetivo, ¿verdad? Que tienen el análisis táctico para la metodología. Y el rol del analista también es de detectar y describir los patrones en los delitos para predecir futuras y ocurrencias. Y también ayer mencionaban que hace meses fue la última vez que lo hicieron porque detuvieron a alguien, entonces ellos alcanzaron a predecir futuras ocurrencias, ¿verdad? Entonces, pues para identificar esos patrones se debe de leer diariamente todas las partes policiales, especialmente la parte narrativa de ellos, el relato de los hechos, declaraciones de las víctimas y testigos. No sé cómo supieron ustedes, Carlos, que eran de Ciudad de México lo del Rolex. No sé si esté Carlos ahorita. Mira, bueno, lo que llega. Este, pues hay que tener ese relato de hechos y declaración de víctimas, pues para tener más información. Y también menciona que cada vez que se lee una parte o un informe, el analista compara mentalmente con el tiempo y la experiencia con el fin de encontrar las características iguales o antecedentes que nos indiquen que pueden ser cometidos para una misma persona. Y entonces estaremos hablando de un delito en serie, que eso fue lo que vimos ayer. ¿Se le hizo difícil ese apartado de la serie, brief y todo eso? ¿O no lo vimos ayer? Creo que no. Según yo, nada más vimos en serie. ¿En serie? Ok. Entonces, creo que lo confundí con hoy. Aquí está, sí, cierto. Y pues aparte de esto, existe el análisis lector táctico clasificando los patrones. Clasificando. Entonces aquí menciona que es en series. Y aquí nos dice que es un conjunto de delitos cometidos por una misma persona en contra de una o varias personas u objetivos. En este caso puede ser un banco, la casa, el local, los comercios. Y eso también lo menciona Boba. Por ejemplo, pues delitos sexuales, homicidios o ataques de una banda a casas o en una zona específica. Pues creo que ya es el más usual que pueden detectar o normalmente se utilizan aquí en los analistas, ¿no? ¿O alguien me podrá dar un ejemplo sobre eso? ¿O han escuchado diferentes a este? Sí, pues generalmente cuando detectas un patrón, Ujú. y hay como un respaldo judicial, pues inicias las investigaciones, ¿no? Y ya haces tus entrevistas, tus seguimientos y ese tipo de cosas. Pero sí, sobre todo hay en robos a Oxxos, y ya te pones de acuerdo con los de Oxxo, o con los del 7-Eleven, o con las farmacias Guadalajara, para darle el seguimiento. Sí, no, y si pides los videos a Guadalajara, a las Guadalajaras, te mandan a Guadalajara. Sergio, Bueno, eso nosotros lo aterrizábamos más con el modus operandi, la ¿eh? metodología de operar de los delincuentes. Y ya cuando encontrábamos, como dice Néstor, encontrabas el patrón, pues ya te enfocabas más a los detalles, a recopilar la información y ya pues se determinaba que era la misma banda o cierto tipo de acciones te decían que eran las mismas personas. Muy bien. Sí, se me olvidó comentarles que estos tipos de clasificación de patrones son 6, según menciona Boba, porque sí, porque pueden pertenecer a una categoría más.
pero yo siento que normalmente es la que se utiliza y sí sabemos de cuáles son las demás, pero a lo mejor no sabemos el tipo de clasificación que pertenece, ¿verdad? Por ejemplo, si habían escuchado sobre el spree o ola de delitos. Y a Pues por ola, nombre sí. no, pero sí el hecho, ¿no? De alta frecuencia de delito. Sí, pues eso es lo que les menciono, porque pues estaría mejor hacer nuestros reportes o nuestros diagnósticos con estos tipos de nombres que son clasificados y pues ya nosotros explicar qué es lo que está ocurriendo y pues se vende mucho mejor este apartado. Entonces, por ejemplo, el spree o la delitos es un patrón también que se caracteriza por una alta frecuencia de actividad delictual de un modo pues continuo, casi continuo. Estos delitos son cometidos por una misma persona y usualmente ocurren en un tiempo muy corto. Y, por ejemplo, son 3 estaciones de servicio robadas por el mismo sospechoso en 2 horas. Pues eso se aplica mucho aquí en los Oxxos, ¿verdad? Más que nada. En delincuencia organizada también se ve, hay veces que se agarran corte, empiezan en un municipio y luego los mismos participan en otro evento en otro municipio y así sucesivamente, 2 o 3 eventos, pero ya cuando hacen la recopilación de la información de los testigos o declaraciones, pues se dan cuenta que es el mismo vehículo, al momento de cruzarlo con periciales, pues es el mismo calibre o las mismas armas, pero pues obviamente eso sale mucho tiempo después de los análisis de forenses. Sí, de hecho, nosotros esto lo llevamos a detectar con los mediadores viajeros y los perfiles geográficos para una banda que robaba aquí en Lomas, en García, venían desde Escobedo, creo. Eso va a explicar el caso del doctor Leonardo, de todo el recorrido que hicieron para robar automóviles, pero fue en un corto tiempo, ¿verdad? Porque se detectó rápido ese patrón. Y también tenía que ver mucho las cuestiones de las edades. Eh, Creo que se ha dicho que el perfil geográfico va a hablar el maestro Omar el lunes y el doctor Leo ya iniciaría creo que el miércoles o el jueves. Pero creo que sí va a traer el caso. Pero sí es muy interesante toda esta cuestiones de clasificaciones de patrones porque realmente pues tú lo lees con la licenciatura y a veces pues crees que nunca vas a aplicar estas cuestiones y pues realmente sí pasan. Y otra que pues siento que hay mucha confusión con esta, hasta en los mismos mapas, es la de hotspot, pues es la más popular, ¿verdad? La zona caliente. Es hotspot, zona caliente, o también se le llama áreas de alto riesgo, y se dan cuando un lugar o instalación o pequeña área geográfica ocurre una gran cantidad inusual de delitos que son perpetrados por diferentes delincuentes. Los delitos involucrados no tienen por qué ser el mismo tipo. Por ejemplo, en un estacionamiento ocurren muchos robos con imitación a personas y también están robando vehículos completos. ¿Alguien puede dar un ejemplo, aparte de ese, que haya observado? Se pudiese considerar hotspot el caso que hubo ahí por la zona Tech, donde hubo donde ha habido más bien varios atentados con armas y robo de vehículos. O sea que sabemos que esa zona no suele tener ese tipo de actividades, pero recientemente se ha dado que al menos en esa misma cuadra, no tengo el dato de cómo se llama la cuadra, pero se han estado suscitando actos de delincuencia e inclusive también de narcotráfico. ¿A qué No, me mira, refiero con eso? sí. Sí, no termina. Yo te puedo dar el ejemplo de hasta etiquetamiento de ahí porque pues yo viví 4 años en esa zona y por eso me mudé de ahí. Porque a mí me asaltaron justamente haciendo ejercicio en Zona Tech y pues yo siendo estudiante de criminología sabía que estaba haciendo las cosas mal por hacer lo mismo las, los mismos recorridos, ¿verdad? Caer en Es patrones de conducta. sí, estaba haciendo rutinario, vaya, lo que explicaba ayer.
Y pues lo empecé a hacer muy rutinario, muy rutinario, muy rutinario a la misma hora, los mismos kilómetros. Y un día que llovió bastante, se levantó mucho la maleza y yo detecté y justamente tuiteé al municipio de que reportando eso, ¿verdad? Y cuando levantó ya la mirada, caminó 3 pasos, ya tenía la pistola enfrente, me quitaron mis pertenencias. Y después de ahí, pues yo ya estaba modo alerta todo el día, pero nunca me di cuenta que sí estaba peligrosa la zona, aunque hubiera seguridad. O sea, a mí me daba percepción de seguridad la cuestión privada, ¿verdad? De la escuela. Pero realmente siempre fue insegura porque pues vive por extranjero y extranjero es igual a drogas, fiesta y todo eso. Y teniendo un lugar cercano donde que se llama El Torito, hay cocaína y todo eso, pues, ¿sabes? O sea, siempre pues, va a haber eso, va a haber violencia, va a haber inseguridad, pero yo nunca lo vi de esa manera hasta que me llegó a pasar eso. Y ahí se me cambió. Entonces ahí te puedo yo comentar que sí se aplica el Foxo porque hay diferente todo tipo de delitos, créeme. Entonces, pues por eso yo me salí de ahí, ¿verdad? Porque yo pensé que era una zona segura. Y pues no lo era así. Pero eso sí, o sea, sí, no es de ahorita, eso ya tiene años, la verdad. Pues también, o sea, desde que pasó lo de la cuestión de los chavos del TEC, o sea, yo desde que llegué ya estaba la cuestión delictiva, pero pues por eso tratan de hacer muchas políticas los del TEC, ¿verdad? Ahí pues a las arredondas que quieran también limpiar la cuestión de la independencia, Sierra Ventana, los proyectos y pues no han tenido éxito en eso. No sé a qué se deberá, no sé qué piensan ustedes sobre eso. ¿Será mucha cuestión de foráneos? Pues es que saben que es una zona de acumulación de riqueza. O sea, todos sabemos que el TEC pues es una cuestión que acude mucha persona de recursos altos. Ajá. Entonces, y los departamentos también que se rentan alrededor del TEC o la vivienda para estudiantes también son de plusvalía alta y por consecuencia o por lógica sacan que ahí va a haber que robar. Entonces, la cercanía con la risca, bueno, con la independencia o con problemas de colonias conflictivas o pues una área de paso completamente porque está rodeada de avenidas, son salidas fáciles para ellos. Se puede Sí, focalizar de esa manera. sí, sí, de hecho, o sea, supe que no me habían robado, yo pensé que me habían robado gente de ahí y no fueron gente de ahí, fueron gente de Guadalupe porque pues el celular lo detectó, pero pues obviamente pues no iba a ir por él. Pero sí, eso era, pues Guadalupe cuánto queda ahí como unas 6 cuadras del TEC, también está brincando. Pero sí, o sea, no por ser una zona así, queramos de volar decir que es segura, pues ahorita a lo mejor puede ser que un poquito más, pero pues Ever ya me está diciendo que se ven esos movimientos, entonces pues hay una cuestión ahí medio extraña. Pero sí, sí he escuchado muchas veces que se ha tratado de trabajar ese apartado. Larisa, y ahorita en esto. Pues, yo como vivencia también puedo decir que en los antros o en los bares de por allá hay mucha, mm, como que intentan reclutarte para a una persona, o sea, a mí como mujer, en más de 2 ocasiones han intentado reclutarme como para ofrecer servicios Ajá, o como para involucrarte en algún tipo de catálogo que ah, ok. te enseñan y te ofrecen y pues han sido en diferentes lugares, pero siempre es como el mismo approach, como que se acercan de la misma manera. Sí, o sea, yo cuando vivía allá nunca salía ahí cercano porque pues era para otro tipo de gente por decir, ah, fui a tal lugar del TEC, pero sabemos que no era el giro para los del TEC. Los del TEC no salen ahí. Entonces, está muy raro, ¿verdad? Esa cuestión. ¿Sí, Néstor? Sí, justo más o menos iba por el camino de Larisa. Este, o sea, en algún momento el delito va a evolucionar, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no van a saltar, ya, porque metes estrategias y todo el rollo, ¿no? Este, y a lo mejor ya después sería como, yo me imagino, de que sabes que pues si ya somos una bandita de 4 personas, nos vamos a la zona tech, que hay muchos que a lo mejor no frecuentan esos antros, pero otros sí. Entonces,
pues lo enfiestamos y vamos y le sacamos sus cosas a su depa, ¿no? O algo así, me imagino, ¿no? Digo, no ha sucedido hasta donde yo sé, pero pues en algún momento podría pasar. No, sí ha pasado. Sí, Eso que sí, comentas, tal cual sí pasaba. He escuchado. sí, sí, el típico gancho de mujeres atractivas que se acercaban a lo mejor donde iba uno o dos o empezaban a cazar los grupitos de amigos. Inclusive aplicaban lo que hablaban el día de ayer, de poner a un vigilante, seleccionaban a su víctima, eh, la seguían adentro del antro y ya horas después con alcohol, con el consumo de alcohol, se les acercaba a las mujeres a irse a algún hotel de la carretera y ya en el trayecto llegaban los otros participantes y los secuestraban, el secuestro express, a sacarle lo que tuvieran en las cuentas, lo que pudieran, y aparte le hablaban a familiares para los depósitos y todavía había casos bien singulares donde iban hasta la casa si vivía solo, a robarle lo que tenían en la casa. Pero eso era parte de lo que comentaba ahorita Néstor, era la evolución del crimen, porque cuando se capturó a los que hacían eso, resulta que eran pertenecientes también a cárteles, a un cártel en particular. Sí, justo, o sea, ya hablando ya de esto, ya traen hasta aparatos los mismos meseros para, ya ves que se puede hacer el acercamiento ahorita a las tarjetas. Ya están robando mucho de esa manera. Y la última que vi más rara fue pues mi amigo piensa que es una droga, yo no sé, pero dice que él estaba consciente en un momento y recuerda que estaba en Plaza Real del el HIV ahí por Gonzalitos sacando dinero y de repente ya no recuerda nada, pero dicen que sus amigos dijo ahorita vuelvo y regresó, pero pues le robaron toda su cuenta. Entonces ya no sabemos ni qué tipo de droga están utilizando ahora, que te desconecten y te vuelvan a conectar, que no parezca que estés mal y que estés consciente, pero hagas caso a las órdenes. Entonces, eso ya son otras cuestiones que yo al menos en mis tiempos no veía, ¿verdad? Pero pues sí veía más el que te invitaban a seguir a la fiesta y pues te robaban todo lo del depa y hasta eso, ¿verdad? Algo más básico. Pero pues esas cosas yo ya no las llegué a escuchar. No sé si ustedes llegaron a escuchar eso, lo de las que manejan ahora. La de las tarjetas sí las he escuchado y la del cajero automático, pero con un tipo de droga, entonces no sé. Pero sí eran en la misma zona tech. Pero bueno. Entonces, este es para mí yo creo que es el más conocido, el de Hotspot, ¿sí quedó claro? Y no sé si habían escuchado anteriormente el hot dog. Se le conoce también como hot prey, ¿o no? Mm, no tengo el conocimiento sobre eso, fíjate. O sea, es hot dog y se habla sobre una misma clase de personas. Persona es victimizada varias veces. Por ejemplo, personas de la tercera edad son asaltadas a la salida de un lugar donde cobran su pensión. Es similar a un hotspot, pero lo relaciona con una persona. Por ejemplo, este sí lo llegué a escuchar en una clase de victimología de una persona que trabaja en un banco y le están marcando mucho a una persona de tercera edad que ya no tiene su dinero y la señora como que nunca contesta. Entonces fue víctima pues un robo cibernético, ¿verdad? Pero pues no tanto de dar con la víctima. Pero a lo que voy es de que ellos están proponiendo de que se les dé como cursos o capacitaciones a las personas de la tercera edad o que no usen personas de la tercera edad las aplicaciones de esas de Banorte, VA que están en el celular, porque son muy fáciles de caer. Incluso hasta pues te marcan y te dicen, tómale foto, escanean lo del Safari. A mí me ha pasado lo del Safari de que te quieren tomar foto tu credencial y todo ese robo de información. Se abre tu cámara y se abre tu micrófono. Entonces ahorita ya es más complicado si este tipo de patrones, ¿verdad? ¿Querías comentar algo, Andrés? Sí, igual ahorita relacionado a lo que comentaba antes, yo hace poquito escuché una anécdota de por ahí de un familiar de un amigo, de un grupo de chicas, dos, tres personas que utilizaban las plataformas de citas, Tinder, Bumble, entre otras,
y seleccionaban como que un tipo específico de víctimas, de adultos mayores de cierta edad, que estuvieran como en un ambiente muy familiar o comprometidos, y entonces igual hacían esto, los invitaban, se veían en cierto lugar, utilizaban algún tipo de droga o los alcoholizaban en exceso, se los llevaban a sus casas e igual, les vaciaban sus cuentas, les robaban todas las cosas de sus casas o de los lugares a donde iban. Y lo que me parece interesante aquí o lo curioso era que las mismas víctimas, como por vergüenza o Sí. por cualquier motivo, pues preferían no denunciar. Y de la persona que yo lo escuché, la que me lo contó, fue de que no, pues a mi tío le pasó, pero mi tío sí dijo, no, o sea, yo sí voy a hacer la denuncia, no importa. Y a raíz de eso empezaron a salir más víctimas a decir, ah, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Total, hicieron ahí, habrán hecho algún análisis, dieron con las chicas y ya salieron un montón de víctimas más. Pero yo creo que también puede entrar en esa categoría, ¿no? De hot dog con Sí, víctimas. sí, pues agarran casados pues para que no les destruyan su familia, ¿verdad? O sea, y ya con eso los tienen amenazados. A ver, Delia, muchas gracias, Andrés. Sí, nada más complementando lo que mencionó la compañera Larisa, sí, también se le conoce como hot prey Ok, y son las características que se comparten, las víctimas comparten ciertas características. ok. Sergio, La verdad, no, los términos no los había escuchado, no me había tocado escucharlos, pero sí hay muchos casos que encajan en esos patrones. Yo me acuerdo de uno que pasó hace poquito en diferentes áreas de lo que mencionaba el compañero, de que mediante las aplicaciones de citas sí. se acordaban ver y ya estando ahí los drogaban y les robaban el departamento, o sea, o la casa, o a las personas casadas. Inclusive las drogaban, les tomaban fotografías y no solamente les robaban lo que llevaban ese rato, sino que también eran víctimas de la extorsión, de que si no les pagaban cierta cantidad por quincena, por semana o como lo estaban manejando ellos, pues los exhibían. Sí, eso es muy usual ya, o sea, pero simplemente que tiene poco que se escucha porque la gente creo que se llega a cansar, ¿verdad? Pero pues ahí hay muchas series, ¿verdad? Se hizo famosa una serie de Tinder que pues hablaba de lo mismo prácticamente, pero pues se viralizó de más. Pero sí, mira, por eso es importante pues tener conocimiento de cómo se les menciona. Por ejemplo, pues ahorita la compañera Larisa y Delia pues ya nos dijeron de otra forma que se les dice, ¿verdad? También. Pero pues como quiera yo acabando la unidad les voy a pasar las diapositivas pues para que tengan información, ¿verdad? Pues se puede llegar a olvidar si no lo estamos usando a cada rato. Pero sí es muy importante ya tener como que, esto se va relacionando con este tipo de personas, esto es con esto, porque pues sí es importante saberlo, ¿verdad? Y que pues prácticamente lo que está viviendo ahorita la ciudad. Y hay otro que se llama Hot Product o es producto preferido, y esta habla más de, es un bien material o especie que es muy atractivo para los delincuentes. Eso lo mencionó Claire en el 99. Los motivos pueden ser variados, costosos, deseados por otros, están disponibles, felices de responder, entre otros. Por ejemplo, robo a cables de cobre o celulares. Pues ese, ya saben, en colonias donde no tienen el cableado subterráneo, pues ya valió. Que es más difícil quitarlo, que sí se puede, pero pues es más común sacarlos por la parte de arriba, ¿verdad? De los que están trabajando ahorita en seguridad pública siguen teniendo esos problemas con ese tipo de robo de cables de cobre en las llamadas y de si es de baja prioridad o de alta prioridad. Antonio, a ver, Antonio y luego Carlos. Doctor, yo no estoy en el área de seguridad pública, pero en la rama de seguridad privada, sí pasa muy frecuente eso. Más que nada en las zonas donde están construyendo residenciales nuevas, colonias nuevas, Okay. donde no hay mucha iluminación, falta de personal de seguridad. Ahí es donde aprovechan y no solo se roban eso, se roban puertas, ventanas, Oh, metales y todo ese tipo de índoles. okay. Carlos, Sí, acá en San Pedro no tal cual es el cableado,
sino lo que ha pasado mucho es quizás una variación del robo a casa, pero va en sentido de las pastillas térmicas, Ah, ok. que sucede más ahí en la zona de la Colonia del Valle, todas esas zonas, que pues es una pasada para las personas que trabajan quizás en la del Valle o en el centrito y vienen a Morones a buscar el transporte público, pero pues ya se convierte, como no hay tantos robos quizás en el municipio, pues ya se vuelve un robo de alta prioridad, una cosa muy pequeña que quizás nomás abren la caja y sacan las pastillas y se las llevan, pero pues son pastillas caras y etcétera. Sí, sí, Pero sí. sí, dependiendo del enfoque, si el municipio como no tiene muchos robos, sí se vuelve de alta prioridad. ¿Por qué? Porque pues al final afecta a una persona. Oye, hay una duda, ya que, o sea, porque ayer comentaban lo de, pues allá roban puros Rolex, pero, o sea, quitando las zonas conflictivas que puede ser San Pedro 400, ¿cuáles son los delitos que predominan por allá? O sea, los reportes más que nada. Pues sí existen delitos, pero ahorita Ajá. lo que y tiene más impacto es la extorsión telefónica, que Esto. justamente hablaban con ese tema de los adultos mayores, pero acá pues es extorsión telefónica o mediante adultos mayores que pues caen ahí en el tipo, en el engaño y terminan haciendo depósitos pero millonarios. O sea, hay casos, o sea, el resumen era como ya eran millones que habían perdido de depósitos que hacían a terceros, etcétera. Pero ahorita está más prevalece más esto. Obviamente si hay homicidios, si hay de patrimoniales, pero son en un número menor, no es que haya muchos robos. Ok. Y aunque pareciera que fueran en las zonas conflictivas, la realidad es que sí sucede más en la zona Valle, en la zona San Agustín, de aquel lado, Valle Oriente. Pues sí, son zonas comerciales, o sea, de que pues Ujú. asisten muchas personas, ¿verdad? Ahí también. Muy bien. Entonces, ¿esta sí la habían escuchado? La de Hot Product. Yo creo que no se olvida tan fácil. Y por último es la de Hot Target, que es objetivo preferido. En esta es un tipo de lugar, o sea, una instalación que es frecuentemente victimizado más que otro del mismo tipo. Puede ser una o una misma área geográfica. No necesariamente son ejecutados por una misma persona. Y aquí menciono un ejemplo. El asalto en las farmacias en el sector orientado de la ciudad, en un alto porcentaje de estas farmacias pertenecen a una misma cadena o marca. No sé si últimamente han visto en varias farmacias de Guadalajara qué es lo que están implementando. Obviamente no vas a comprar una del Valle o una de Lincoln, ¿verdad? Pero si han visto las farmacias de Guadalajara últimamente o no. Sí, de que están incrementando los guardias armados. ¿Qué más? ¿Qué más han visto? Se han inventado cosas bien Ahí raras. desconozco el tema. Ahí sería lo único que veo de las farmacias esas de Guadalajara sería que los horarios los están haciendo un poco más cortos en cuestión de entrar al establecimiento. No, 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 nomás yo he checado en unas que están cerca de Lincoln, acá en la zona de Lincoln. He observado que tienen como tipo hilo de nylon. ¿En dónde? En los desodorantes, en todo, o sea, pero en todos los pasillos tiene eso. Como que para que tú batalles al momento de sacarlos, no jalarte y llevarte todo. No sé si lo han visto. Carlos. Sí, yo sí lo he visto en algunas, incluso supermercados que también ya tienen, más en de Guadalajara que tienen llave, algunos con cristal, Sí. pero sí he visto es el tema de los hilos. Pero ya viendo el concepto, no sé si, por ejemplo, me recuerda el tema de robo a vehículo, pero más en centros comerciales, o sea, como que no es el mismo lugar geográfico, pero las características sí son similares. No sé si vaya como relacionado con esto. Sí, pero a mí lo que me llamó la atención es que geográficamente ahí justamente lo pusieron y me dirijo que a unas 6 cuadras ya para subir a Cumbres ya no está, porque pues hay varias de Guadalajara. Eh, y lo extraño es de que estéticamente se ve muy feo todo, o sea, se ve en todos los pasillos hilos, 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 y luego te vas a los alrededores cerca de los medicamentos, pues ya tienen vidrios, o sea, ya siempre han tenido, pero tienen vidrios ya casi sobre rejas.
Entonces, pues visualmente, pues te pone una percepción de inseguridad de que dónde estoy, ¿sabes? Y aparte agrégale el guardia que te dice Delia, pues está peor. Tenorio. Sí, doctor, buenas tardes. Hace algunos años, ahorita que se tocó el punto de las farmacias conocidas, las Guadalajara, de esa cadena, Sí. hace algunos años, 6 años aproximadamente, aquí en San Luis Potosí se presentó un fenómeno relacionado con las farmacias, que ya era en un horario de cerca de las 00 horas, ya no estaba abierto al público, y lo que había era un escalamiento por parte de un actor, este, donde al personal femenino, normalmente ya se encontraba solamente alguna persona, la sometía a que le realizara sexo oral. Y el segundo objetivo era el tema de el apoderamiento de medicamento controlado. Fue algo atípico, pero sí hubo cerca de 6 a 7 eventos. Y más allá todavía también, en lo particular es de que en algunas entrevistas de las víctimas, pues bueno, lo describían como una persona joven, de atractivo, y que de alguna manera se identificó, pues algún eh, comportamiento de las víctimas como de agrado hacia la persona que ejecutó el acto. Algo atípico, no sé si en algún otro lugar del país se hubiera presentado esta serie de eventos. Yo no he escuchado algo similar, pero yo siento que son cosas interesantes de qué estudiar, ¿no? No sé si Delia fue la que mencionó que en las Guadalajara ya están poniendo a puras mujeres a atender. No sé si fue aquí. Pero Sí, de hecho, la gran mayoría de las farmacias de Guadalajara son mujeres las que están atendiendo en farmacia y abarrotes. No sé si sea parte como de una política de la farmacia propiamente, pero sí la mayoría son mujeres. creo que hay que verificar bien las cuestiones. No sé si todavía se haga junto con ellos, ¿verdad? Porque antes sí se iban los representantes de la Guadalajara. Pero sí se ven como que situaciones medio extrañas de su forma de la seguridad más que nada. Y ya cerramos este apartado y ahora abrimos el de, es igual de táctico, pero identificación de patrones. Y pues para identificar los patrones, el analista cuenta con 3 enfoques distintos para esto. El primero de estos examina los casos a través de un método inductivo y deductivo. El segundo enfoque se divide por 3 tipos de delito, puede ser contra las personas o la propiedad. Y el tercer método es complementario a los dos anteriores. Examina los casos considerando la ubicación geográfica donde ocurren los delitos. Entonces, creo que aquí ya es donde entra lo interesante de las indicaciones geográficas, que es lo que yo, pues si querer inductivo y a la vez deductivo, pues yo voy viendo, bueno, pues la percepción de las personas es de que esta avenida es insegura porque tiene esto y esto cercano. Entonces van a implementar ese tipo de cosas o simplemente si tienen robos. Pero, ¿por qué me voy a ir 1 kilómetro y ya la percepción de seguridad dice que es diferente por cuestión socioeconómica y cambia y ahí no implementa lo mismo si se puede ver un desplazamiento del delito también? Entonces, por aquí puede entrar esto. Entonces, el enfoque de deducción e inducción. Estos métodos buscan identificar los patrones iniciales mediante la observación de características comunes que presentan los hechos. El deductivo parte por una gran cantidad de reportes y va eliminando los casos que no comparten los mismos criterios. Y el inductivo es al revés. Parte de lo específico y va agregando casos que comparten la mayoría de las características en caso inicial, pero no necesariamente todas. Por ejemplo, aquí menciona la deducción, se comienza con ideas generales sobre el fenómeno que se da desde estudiar y se continúa buscando características compartidas y descartando los otros hechos hasta llegar al conjunto con más coincidencias, siempre que permite suponer que podía ser una serie o que estén en agrupación comparando una misma causa que favorecen su ocurrencia, lo cual puede ser intervenida por la policía. Entonces, pueden sonar algo complejo o no se llegó a entender. Esto sí está un poquito más digerible para la comprensión. Ok.
Y ya en la cuestión de la inducción es lo contrario, como ya había mencionado, pero en este caso se comienza por un caso en específico y se va buscando primero todos los casos que comparten similares características y luego se analiza por estas similitudes para ampliar las categorías de forma de agrupar y otros casos son parecidos. Se considera que en esa oportunidad puede existir algún factor que haya obligado al infractor a modificar levemente el modus operandi, pero mantiene su firma. Ya saben que siempre queriendo se deja la firma en este apartado. Y el enfoque por tipo de delitos es la identificación de patrones, que también se puede realizar dividiendo el universo de los casos en dos grandes categorías, que vienen siendo delitos contra las personas y la propiedad. Los focos de identificación de similitudes de estos tipos de delitos son diferentes, que en este caso son delitos contra las personas, que aquí menciona que son delitos dirigidos a individuos como robos con violencia, lesiones, delitos sexuales y secuestros. Las características que aquí menciona es pues, que son víctimas, suelen ser testigos, proporcionando información detallada sobre los sospechosos, y los patrones son seriales o de spree, o sea, la ola de delitos. ¿Alguien tendrá un ejemplo sobre esto? Bueno, Pues es como ah, lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, de los asaltos ahí donde usted vivía antes, o lo que mencionaba también Tenorio, lo que pasó en San Luis Potosí. ok. A mí me Sergio. tocó uno que era una banda que asaltaba asilos, Anfilo. asilos de ancianos, tanto en Santiago, Monterrey, sobre todo en Monterrey, y otros que estaban en la periferia, pero era casi siempre alrededor de carretera nacional. Ahí describían muy bien los testigos a los asaltantes porque no utilizaban absolutamente nada, ni gorro, ni pasamontañas, ni nada. Y todas las víctimas pues siempre eran pues adultos mayores y el personal que atendía. Como se atreven, ¿verdad? Con los ancianos. Este, y creo que el siguiente delito contra la propiedad siento que es el más usual y el interesante porque también aquí son todos los delitos cuyo objetivo es una cosa o objeto. Entre ellos incluyen los robos a vehículos, los robos desde a robo de residencia, robo de bodegas, vandalismo, daños, y estos delitos generalmente no se cuentan con testigos. El analista agrupa los casos examinando delitos con el mismo tipo de blanco, o sea, objetivo, puede ser la casa, comercio, calle, cercanía, o sea, las zonas geográficas y la tipología, o sea, el objeto involucrado, vehículo, mercancía, artículos electrónicos, y los tipos de patrones que más se encuentran en estos casos son los tipos de hotspot, los hot targets y los hot products. Pues aquí dice que realmente no se cuenta con testigos, eso puede ser algo más patrimonial. Alguien tiene así algo como, por ejemplo, yo mencionaba lo del Rolex, pero aquí no entraría porque pues había una víctima. ¿Alguien ha escuchado algo similar con este tipo de patrones? También aplica en la seguridad privada en esto, más en la privada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estuve trabajando en Banorte, en seguridad patrimonial, Ok, y era muy común que hubiera fallas de comunicación con cajeros remotos, o sea, con cajeros que no están ni en sucursal, ni en uno de estos lobbies de cajeros que hay nuevos. ok. Entonces, a nosotros nos reportaban que había un fallo de comunicación, así no sabían si lo habían desconectado, si lo habían destruido, no sabíamos nada, simplemente es un fallo de comunicación. Entonces nosotros mandábamos a seguridad pública o a nuestra seguridad institucional para que fuera a revisar y en la mayoría de los casos no había pasado nada, simplemente lo habían desconectado porque el vigilante donde estaba el cajero lo había desconectado y ya. En otras ocasiones el cajero ya no estaba, ya se lo habían llevado
o lo habían destruido, o le habían quitado las caseteras, todo. Entonces sí pasa mucho. Es más común de lo que puede parecer. Aquí en Monterrey casi no pasa, pero sí pasa mucho en el centro del país, ese tipo de situaciones. Yo pensé que nada más pasaba así como que rara vez de que se robaran literal el cajero. Ese, No, sí es algo común. De hecho, aquí pasa mucho con un cajero que está por agua y drenaje, ahí por Juan Ignacio Ramón. ok. Ahí pasa mucho que lo, que lo vandalizan. Pues Y sí mi pasa pregunta es, ¿por qué mucho. lo siguen poniendo? Porque es una decisión del área comercial. Ok. O sea, dejan Porque más ellos, de lo que quita. porque ellos en su área de análisis, ahora sí que ellos tienen su mapeo Sí. y ven toda la zona donde hay cajeros de la competencia. Ah, ok. Entonces, al analizar eso, ven que hay un cajero o el cajero de ellos no es suficiente para alimentar a los que son clientes de ese banco. Muy Por eso bien. los ponen. Eso es, ya es donde digamos a la primera diapositiva, que existen diferentes tipos de analistas en todas las áreas, no nada más en la de seguridad. Pero Es pues ahí correcto. le está dando más opción al comercio. Y pues aquí lo que mencionaba el compañero, o sea, ya son cuestiones de patrones geográficos. Pues para identificar estos patrones geográficos se necesita crear mapas de puntos o mapas temáticos de varios tipos de delitos para la búsqueda de lugares o zonas con mayor ocurrencia de delitos, que pues aquí se le puede llamar los hotspots. Y para realizar este tipo de búsqueda existe un método informal y otro científico, ambos con ventajas y desventajas sobre el otro. El método más utilizado es el informal, que mediante la observación de distribución de los puntos en el mapa se puede reconocer concentraciones de delitos en un área pequeña, lo que denomina como posible patrón espacial. Desventaja de este método es que no detecta patrones cuando varios delitos ocurren en una misma ubicación geográfica. A la vista solo se muestra un punto, pero puede solucionarse utilizando mapas temáticos como la de símbolos graduados, que es el símbolo que se representa en el punto más grande o en el distinto color. Dependiendo de la cantidad de puntos o delitos que agrupe, se recomienda crear capas o niveles de información para los mapas por cada delito de manera a analizar los patrones geográficos de manera separada. El método científico utiliza herramientas avanzadas, complementarias a los sistemas de información geográfica, o sea, los SIGs que hemos mencionado ayer, tales como el STAC o el CleanStack, entre otros, para identificar los posibles patrones geográficos o agrupaciones, que son los clusters. Las ventajas de estas herramientas radican en el primer lugar, que es la necesidad para el analista del entretenimiento especial, el entrenamiento en estas técnicas. El segundo lugar es las aplicaciones que asumen de toda superficie del mapa con la misma oportunidad para la comisión del delito, incluyendo áreas geográficas donde no es posible que ocurran, por ejemplo, en las zonas grandes de extensión de agua, como los lagos, y por consiguiente, posibles patrones en forma de anillo. Aquí yo lo que recomiendo, si no tenemos el entrenamiento o la expertise o las herramientas de paga, pues que están hablando de método científico, ya son cuestiones de paga, la verdad. O que no tenemos acceso. Por ejemplo, el CrimStack, alguien lo había usado aquí, ¿no? O sea, no creo que sea tan fácil de usar. Alguien había comentado, ¿no? Del CrimStack o del Stack. Bueno, entonces, ¿qué lo recomiendo yo al usar este tipo de mapas? Es crear varias capas. Hay que poner una capa para robo a casa habitación, otra capa para eso, para hacer diferentes hotspots y ver las concentraciones diferentes, porque pues si picamos todas juntas, pues sí, se va a ver de que pues la zona está en concentración, pero pues no sabemos qué realmente está ocurriendo ahí. ¿Alguien lo crea así por capas, o sea, por delito y capas? Aunque no te deja hacer muchas ya. ¿O cómo es la forma que ustedes trabajan sus mapas? Sí, por tiempo, por tipo de delito, o sea, en la semana 13, semana 12 y por tipo de delito, ¿no? También se divide por de alto impacto, de bajo impacto. Muy bien. ¿Alguien más?
que esté realizando ahorita actualmente mapas? Nadie. Ya vamos a entrar a ese apartado. A ver, Bueno, Alemán. yo lo uso de manera coroplético, o sea, de puros colores. Ok, Como el delito que yo veo es violencia familiar, ok. pues normalmente lo veo también por horarios. Hago un pequeño semáforo en un Excel y luego lo pongo en el mapa, pero eso ya sería en la presentación final, porque Ok. no sé moverle muy bien al QGIS para que sea con varias capas. Entonces hago una capa por cada horario, por así decirlo, en que más fluctúa el delito. ¿Y en tu caso cuál es el horario? Empieza. Normalmente es los viernes de las 9 de la noche hasta las 11 y luego continúa el sábado hasta las 2 de la mañana. Otra vez el sábado alrededor de las 7 u 8 de la noche hasta las 11 y de nueva cuenta el domingo a medianoche hasta otra vez como a las 2 de la mañana hasta el lunes a la 1 de la mañana se termina. ¿Pero ese es de puros reportes o de qué tipo, cómo entraría Sí, ahí? puros reportes de 911. ¿Y de qué años son esos? Del año pasado, ¿Del año pasado? ¿De qué sí, municipio de Monterrey? todo el estado. Ah, de todo el estado. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el de los estados? O sea, de los municipios, ¿cuál es el... ¿O no tienes esa Eh, información? sí, 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 lo tengo. Monterrey, en primer lugar, Monterrey. porque creo yo que es donde más, bueno, aparte de que es más población, Más población. creo que, creo que hay una cultura de legalidad un poquito más identificada o más Ok. sustentada en la gente, por eso llaman más, Esa era tu conclusión. ¿sí? Y aparte que denuncian más también. ¿Sí? ¿Y en qué parte, en qué zona de Monterrey? No, esos no. Sí, también. Eso más. Ten- Es que ese es el jale de la narista. Ajá. Este, Son cinco, bueno, yo manejo las cinco principales, pero en el caso de Monterrey, al momento de hacer el Pareto son casi 300 colonias, Ok, ¿sí? Pero le puedo dar las cinco, que son La Independencia, ok. el Centro, Topo Chico, mm, Topo Chico, a veces aparece la Granja Sanitaria Sí, sí, sí. y, la Gloria Mendiola también. Que Altamira y comparte todo. Campana, la campana de Altamira casi no aparece en el top 10, ya aparece en un top 25. Ok, interesante. Fíjate que, ¿y qué tipo de violencia metiste ahí? Como son llamadas del 911, solamente es Ajá. violencia familiar. Familiar. Ok. Sí, porque es la única que viene en el catálogo del 911, que por cierto lo cambiaron en julio. No lo modificaron, lo actualizaron. Ah, ¿ya lo cambiaron? Sí, ya lo actualizaron. Ujú. Ah, sí. De hecho, viene esta extorsión también. ¿Ya está, Y ya está publicado ese? sí, si quiero ahorita lo comparto tanto por Sí. el chat de aquí del Teams como del WhatsApp. Sí, porfa, para ya no escribir, para actualizarme más bien. Muy Sí, sí, sí. bien. Entonces, ahorita vamos a tomarnos unos 10 minutos y qué bueno que me platicas eso porque pues vamos a trabajar con una base de datos de violencia para irnos sobre ahí. Más que nada, pues para mapear, pero pues hay que trabajar con base de datos, pero más adelante. Pero vamos a tomarnos unos 10 minutos entonces para continuar.
Ahí se ve la presentación. Sí. Perfecto, vamos a continuar. Mm, Geográficos. Ok, aquí menciona que la identificación de patrones geográficos es consideraciones importantes. La tasa de georreferenciación es crucial tener una alta tasa de georreferenciación para una ubicación precisa de los delitos en el mapa. La validación de direcciones, validar las direcciones al registrar las denuncias para evitar errores. Y la elección de método, la elección entre los métodos informales y científicos dependerá de los factores como la cantidad de personal, el tiempo disponible y la experiencia del analista para unidades que con menos personal el uso del mapa de delito, o sea, el prime mapping, pueden ser opción práctica inicial. Yo aquí lo que agregaría fue lo que mencionaron el día de ayer, que hay que verificar antes de georreferenciar la base de datos, es de que hay que validar la información que esté ahí, ya sean las direcciones, que estén bien escritas para la forma de filtrar esa información, pues no afecten este apartado de georreferenciación. Ok. Y descripción y análisis de patrones. El objetivo es describir y analizar los patrones delictuales para informar al personal operativo, y las acciones son recomendaciones de prevención, proporcionar estrategias para la comunidad, estrategias tácticas, diseñar planes para abordar patrones detectados y despliegues operativos, implementar medidas especiales para interrumpir el patrón criminal. ¿Cómo puedes implementar medidas especiales para interrumpir un patrón criminal? ¿O cómo lo han implementado ustedes? Por medio de, primero, o sea, presencia policial y haciendo como que juntas vecinales para que den las recomendaciones. O sea, si ya vimos en el mapa los patrones que hay como que muchos robos a casa habitación y luego las casas coinciden en ciertas características de que, no sé, no tienen alumbrado público o no tienen encendidas las luces o etc, 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 etc. Este sería presencia policial y algunas pláticas con los vecinos o reuniones. Ok. ¿Alguien más? Y al momento de tener las prácticas con los vecinos, ahí les preguntan las prioridades de los problemas que tienen para solucionar. Sí, o sea, también se ve, bueno, sobre todo en esas pláticas se aprovecha como para sacar un poquito más de información, rascarle más sobre cuáles fueron las condiciones en las cuales fueron víctimas del robo, y ver ciertas características que tú por intuición y por el ojo que puedes llegar a desarrollar en la investigación qué raro, o sea, las bardas están muy altas, y ya más o menos te vas dando una idea y los mismos vecinos también te dicen, ¿no? Ya después, ¿sabes qué? Es que hay personas que son de 2 cuadras más para allá y ya nos han dicho que ellos son los que roban. Entonces, sacamos un poquito más de información para la investigación. Sí, fíjate que sí, sí es importante esas intervenciones y pláticas porque, pues, por ejemplo, nosotros sabemos que la colonia está, pues, con alto índice de delictivo, ¿verdad? Pero a veces tú llegas a pensar, no, pues le falta seguridad. Y al momento de nosotros hacer la intervención, hicimos esa junta y quisimos, bueno, sí priorizamos más bien las problemáticas que tenían para darle solución. Y pues yo pensé que iba a ser por seguridad. Y pues no, resultó ser que querían que vinieran, que pasaran todos los días lo de la basura, porque había conflicto entre los vecinos por los perros y luego le mandaban a hablar a las perreras y ahí iniciaba todo, las peleas vecinales. O sea, yo jamás pensé que por llamar a la perrera y el perro que está en la calle que tiró la basura, se empezaban a pelear los vecinos. Entonces sí son cosas que suelen pasar, aunque les suenan absurdas, son cosas que se escuchan ahí entre vecinos, ¿verdad? Y son las problemáticas que ellos quieren que les den prioridad, ¿verdad? ¿Sí, Sergio? Pues es que, o sea, ahí la cuestión, a veces lo más básico funciona.
O sea, a veces tú ves que el índice de cierto tipo de delito aumentó en un área determinada, como lo que comenta usted de a lo mejor lesiones, a lo mejor daño a propiedad ajena, a lo mejor la queja o el llamado a las autoridades. Y muchas veces, como lo dice Néstor, al acudir al lugar y platicar con los mismos habitantes, a lo mejor te das cuenta que son cuestiones más básicas como que pase la basura, como que hagan funcionar el alumbrado, como que corten la cuestión de la hierba alta, que hagan unas campañas para retirar a los animales callejeros. O sea, muchas veces, o yo creo que en un gran porcentaje de las ocasiones de problemas sociales se solucionan cubriendo las necesidades básicas y Sí. ya no le inviertes tanto, a lo mejor en patrullajes, que también pues obviamente sí ayuda como difusión, pero no es todo lo que soluciona un problema. A veces la solución es integral y son cosas básicas. Sí, por ejemplo, también yo en lo personal, bueno, ya ahorita que me mostró el catálogo, pues no lo he checado ahora el nuevo, pero no sé si ya ven que se maneja por prioridades, ¿verdad? Y el de ruido excesivo, pues sabemos que siempre va a estar al tope los fines de semana ese. Pero yo me he llegado a pensar de que, digo, si no le damos tanta importancia al ruido excesivo, pues ¿qué puede llegar a pasar más adelante? Les pregunto a ustedes, ¿verdad? Pues podría llegar a terminar en lesiones, riña, ese tipo de cosas. Porque pues, sí, o sea, yo sí he escuchado que hasta homicidios ha habido por el ruido excesivo, ¿verdad? O sea, no es de que sea en un día o 2 días los reportes, ¿no? O sea, de que tienen meses hablándole, llegas cansado de la casa, del transporte público y eso, y pues no, pues lo mató. O sea, Bueno, también no descarten, porque Nuevo León, acuérdense que tiene una singularidad, o sea, aquí Ujú. hay más de delincuencia organizada que muchas veces no sabes ni a quién tienes de vecino. Ah, Entonces, claro. ha habido ocasiones, o ha habido casos de los cuales yo me he enterado, donde da la música todo lo que da, tienen 2, 3 días, no conocen al vecino, van y le reclaman y pues resulta que no solamente terminan lesiones, a veces terminan en homicidio o secuestro o otro tipo de conflictos mayores, porque pues en realidad pues fueron y le reclamaron a una persona que había llegado, recién llegado a la colonia y que tenía pues un giro negro, o sea, de ese Ah, tipo. no, sí. No, pero el homicidio que te platico fue con una pala. O sea, Una pala. una pala. O sea, sí En entiendo tu Juárez, punto. O sea, sí. en Juárez mataron, o sea, hubo un homicidio de todo, donde participó toda una familia, porque tenían la pachanga ahí en el porche de la casa o en el frente de la casa y pasó un vecino y les tiró la bocina. Y pues Híjole. obviamente se las descompuso y salió toda la familia enardecida y lo apalearon literalmente, y la persona pues terminó sin vida. Sí, Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a escalar una cuestión, de baja pues, prioridad. no, social, o sea, una cultura Sí. social? Sí, pero pues a lo que me refiero es de que la tenemos catalogada, bueno, no sé si en a lo mejor ya la subieron, como pues baja prioridad y así, pues, pero pues como algo tan de baja prioridad, algo cuestión social que tú comentas, o no aprender a respetar, pues puede llegar a a escalar a otro tipo de delito de alta prioridad, ¿verdad? Entonces, pues ahí donde también se tiene que ver si está mucha incidencia de un ruido, porque dejarlo descartado, ¿verdad? Entonces, pues también entiendo que pues no hay tantos policías, hay que darle prioridad a todas esas cosas, pero pues ahí también se puede trabajar el lado preventivo. No sé si alguien más tenga algo que comentar sobre esto, que haya tenido experiencia, que creo que pues todos han visto la incidencia de ruido excesivo. Bueno, yo Lo ahorita que lo menciona, perdón, Ajá, no, sí. me acuerdo en una clase con un profesor, justo era clase de prevención del delito, él nos platicaba de un caso que él había visto en Dulces Nombres, de una colonia popular de por allá, Ajá. que en un Electra hubo como un fin de semana que pusieron en super promoción bocinas, y un montón de vecinos compraron bocinas. Después eso dio a un conflicto
pues él decía que parecía como competencias, ¿no? A ver quién ponía la música más alta, después empezó a haber reportes de lesiones, después empezó a haber más reportes de violencia intrafamiliar, después reportes de personas alcoholizadas en la calle y que eso dio a pie a muchas otras cosas. Entonces lo interesante que él nos platicaba era que él en su análisis, él decía, pues fue a raíz de que varios vecinos compraron bocinas porque estaban en promoción. No tenían teles, no tenían coche, no tenían salas, pero tenían un bocinón, ¿verdad? No, y Este, entra a una casa de esas y sí tienen tele de 75 pulgadas. O sea, no cabe ni en la casa. Pero pues es parte de su cultura, ¿verdad? También. Pero pues ahí, ¿qué sería? Pues la famosa guerra de bocinas que tanto lo manejan así, pero pues no es broma, o sea, es realidad. Veo muchas risas ahí. Pero, o sea, sí, no es broma, o sea, sí es real esto. sí, algo de lo que nos comentaba, me acuerdo también era que pues detectaban como problemas también de hacinamiento, de casas muy pequeñas, Sí. muy pegadas y un montón de problemas más de transporte público y como que un conjunto de muchas causas. Y es lo que yo decía, o sea, yo siempre, cuando empecé a hacer los recorridos, yo siempre dije, esto es un problema ambiental. O sea, esto ya es un problema ambiental desde las microcasas, transporte público. Por ejemplo, ahorita llegas en mi trayecto, pues vi cuánta gente mojada, ya enojada caminando. O sea, imagínate y luego llegar a tu casa y estás escuchando eso, violencia de al lado, la vecina la están golpeando, la bocina, perros tirando basura. Entonces, todas esas cuestiones, pues imagínate hacia dónde llegan. Entonces, es algo, una cuestión social muy fuerte y de infraestructura también. O sea, todo junto. Muchas gracias. ¿Ibas a comentar algo, Sergio? ¿O era alguien más? Bueno, pues vamos a continuar con el análisis de patrones. Y aquí es por tipo de delito o modus operandi, ¿verdad? Y pues los delitos son similares, que identifica patrones dentro del mismo tipo de delito o entre otros tipos delitos distintos, pero lo relacionan, por ejemplo, robo residencial o seguido del vandalismo. Y el modus operandi examina cómo el modus operandi puede variar por reacción de la víctima o exposición en medios de comunicación. Predecir comportamientos futuros basados en patrones previos o patrones en serie que analiza casos en un mismo tipo de delito para prever cuándo o dónde ocurrirá el siguiente incidente. ¿Han escuchado algo referente a medios de comunicación que puede llegar a afectar a algo subjetivo? Que son temas interesantes, la subjetividad, percepción subjetiva. A ver, Carlos, Ya hablando del tema de medios de comunicación, se te corta un trabajando poquito, en un área de Carlos. comunicación Ah, y sí, a ver si no se me va la señal porque sí a estoy ver, batallando con el internet. ok, ya te escucho Yo bien. ya estuve en un área de comunicación y ¿Sí? sí se trabajaba mucho cuando con el tema de la ENSU, como sabemos, Sí, pues al final del día se diseñó una campaña justamente pues para a través de los logros que se han hecho o lo que se está haciendo en seguridad, pues se vaya premiando a través de las redes sociales. Y se han hecho varios experimentos de pues, lo que esté pasando de bueno, pues vaya premiándose. Pero malamente, pues nos ha pasado la cuestión negativa, que empiezan a pasar eventos de alto impacto y se empieza a hacer una narrativa y esto empieza a afectar de una cuestión negativa en la percepción. Pero sí está comprobado que comunicacionalmente con redes sociales podemos modificar la percepción y ahí es donde entramos que como es año electoral o es año político, pues siempre aumenta la violencia o los medios de comunicación lo visualizan más. por ejemplo, o sea, no lo veamos tan lejos, o sea, no lo digo yo, lo dice la gente que no vive en San Pedro, que la percepción de seguridad es de las mejores antes, ahorita no, según yo ya no es la número uno, pero la percepción de seguridad de ellos era muy buena, pero pues mucha gente decía que era por otro tipo de detalles, ¿verdad? Ah, ¿sí, Sergio? De hecho, lo de la percepción de seguridad es como un concepto, Sí, o sea, porque las cifras, al igual que los medios de comunicación, siempre son, digamos, con favoritismo.
a mí me ha tocado trabajar en diferentes tipos de instituciones, diferentes municipios, en donde maquillan las cifras para crear una falsa percepción, en donde hemos visto en temporadas donde los mismos medios de comunicación no sacan las notas negativas por favorecer a uno u otro partido. Al contrario, o sea, engrandecen cuestiones que son del diario, labores de logros pequeños, pero los engrandecen para crear una percepción positiva hacia alguna institución. Y aquí Nuevo León tiene muchísimo peso, inclusive los distractores en los medios de comunicación de Nuevo León pues son muy exagerados. O sea, aquí yo creo que uno de los mayores distractores es el fútbol. Ah, sí. Y más violentos, aparte. Entonces, sí, la verdad, la percepción es un concepto muy manipulable. Yo le recomendaría, hay que mencionas de fútbol, al compañero José Guadalupe, que si va a seguir investigando sobre las violencias, que a partir del próximo año empiece a anotar las fechas de partidos de fútbol y empiece a comparar las fechas con los reportes que tienes y vas a ver, vamos a ver si realmente hay, eso llega a afectar en los reportes, ¿verdad? De violencias. Y yo pienso que sí debería de. Bueno, yo eso lo veo más como un fenómeno social, porque inclusive las empresas lo han demostrado, lo han hecho saber también de que cuando ganan los equipos locales, la productividad en las empresas aumenta. Y cuando pierden, los reportes de violencia familiar, riñas, lesiones, daños en propiedad ajena aumentan también en cuestión de seguridad. Es que suena, lo que hemos hablado hoy suena muy burdo, lo de los perros, lo de los simis, o sea, no eso, el guerra de bocinas, o sea, también se escucha lo de cuestión de violencia, de que si pierde mi equipo, pierde mi esposa, o sea, cosas esas sí son reales, o sea, no es nada de meme, o sea, es realmente lo que está viviendo la sociedad. Y sí sería muy interesante, no he investigado mucho sobre el tema del deporte aquí en Monterrey, pero sí me gustaría saber de que sí se tiene, o sea, demostrarlo científicamente cómo pasa eso, ¿verdad? Y si sabemos que a partir de las 6 de la noche dejan de vender alcohol, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué es lo que pasa a los alrededores, la venta, todo eso, ¿verdad? Pero es culpa también de la sociedad, o sea, no es tanto de los otros. ¿Alemán? Sí, para complementar lo que está diciendo, doctor, perdón. Sí. Sí estaba haciendo el estudio de este año. De este año. Sí. ¿Y En cómo va? referencia a los. No, el detalle fue que me cortaron la información del 911, entonces no he podido complementar la información. Pero sí, sí aumenta mucho. Lo que estaba revisando eran llamadas de 2 horas previas al partido, durante el partido y 2 horas después del partido. ¿Sí? El año pasado ocurrió algo que casi no ocurre en la jornada de fútbol. Yo no soy fan del fútbol, de ninguno. Ajá. El año pasado hubo clásico regio, hubo clásico nacional el mismo día. ¿Y qué Y ocurrió? no pude revisar esa información. Sí me quedé con esa cuestión. Espina. Sí. Y no la he podido revisar. Así de fácil. Porque, porque es muy raro que ocurra Sí, ese es muy tipo raro. de. Sí. Ajá. Y complementando lo que decía el compañero Sergio sobre esto de que los medios de comunicación manipulan lo de o hacen ver las cosas buenas de los municipios. En el 2021, en la ENSU, Ajá. del primer trimestre y del segundo trimestre en específico. En el primer trimestre, perdón, creo que hay un compañero de Santa Catarina. Santa Catarina salió entre los municipios que tenían mayor percepción de inseguridad Sí. y al siguiente trimestre bajó. Pero en los conflictos vecinales, en el primer trimestre estaban bajos y en ese segundo trimestre aumentaron. Interesante Eso porque es lo que es el manuscrito que les voy a poner mañana, la percepción subjetiva y subjetiva de esto, ¿verdad? De que cómo afectan las comunicaciones, pero pues quieran o no, si son datos, pues INEGI no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, habrá que analizar y tener ese ojo clínico en ese tipo de encuestas. Y lo interesante de eso es que es trimestral. O sea, tú te puedes dar cuenta ahí cómo está la estadística, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, para continuar, porque ahorita sigue el examen,
pues aquí ya para cerrar este apartado es hotspots, áreas con alta concentración de delitos. Hotspots, lugares específicos con alta incidencia delictiva. Los hot routes son calles o rutas con concentración de delitos y otros patrones. Los hot targets, hot products, hot dots. Determinar si un patrón es geográfico relacionado con los objetivos o productos de persona. Pues ya esto fue lo que vimos durante el día. Y productos. ¿Qué productos pueden ustedes hacer aquí en este lado? Ayer mencionaba Irán que pues ellos sí hacen los boletines. Pues resumen de la narración breve de los incidentes del patrón, lista de casos, detalle clave de los incidentes, o sea, pueden poner folios y todo eso, información de los sospechosos, descripción del sospechoso, información de vehículos, descripción de los vehículos involucrados, línea de investigación, informes sobre posibles sospechosos o conexiones, o sea, hacer la correlación, ¿verdad? Y mapas de incidentes, visualización geográfica de los incidentes. Y ahí es donde se junta toda la información, ¿verdad? Para hacer un boletín. Y dice que también hay otros boletines de resumen de actividades delictuales, informes sobre toda la actividad de un delincuente, el boletín de bienes, informes sobre productos altamente atractivos para los delincuentes, cables de cobre, accesorios, vehículos y distribución. Tradicionalmente en papel, actualmente más común por correo electrónico o intranet policial. Entonces, esta es la forma de hacer productos de análisis táctico, ¿verdad? Y el de estratégico, sus principales propósitos son ayudar en la identificación y estudio en la profundidad de problemas a largo plazo y evaluar las respuestas a los problemas y sus respectivos procesos organizacionales. Aquí también menciona que el estratégico tiene un conjunto de eventos delictuales recurrente en una comunidad que el público espera que la policía resuelva, como siempre. También el incidente, evento aislado que ocurre en minutos y horas o días, o sea, robos, y analizando principalmente por oficiales y apoyando por analistas delictuales para encontrar la línea de investigación. Y el patrón es un grupo de incidentes similares que ocurre en un corto periodo, o sea, días a meses, y pueden ser delitos seriales cometidos por la misma persona y su resolución puede implicar la detención a sospechosos a medidas preventivas. Y el problema es un conjunto de actividades delictuales relacionadas a lo largo meses o años, incluyendo múltiples patrones, o sea, series o hotspots, que requieren análisis estratégico cuando la resolución de patrones individuales no soluciona el problema subyacente. ¿Ustedes han escuchado sobre el modelo SARA? Supongo que sí. No, pero por ejemplo en esta diapositiva, Ajá. en la pasada, eh, Ajá. lo del concepto de problema, Ok. ya ve que trae dos definiciones. Sí. ¿Cuál sería o cómo sería la interpretación? Porque Sí, porque recuerden que aquí estamos, o sea, estamos en los tipos de análisis, pero aquí está en la metodología del análisis. O sea, cómo hace el analista delictual estratégico esto, qué tipo de problema. No confundamos con lo de ayer, ni lo de antier, porque sí está medio confundo por aquí, por eso pongo el título medio arriba de, esta es la metodología del análisis. Esta es la clasificación de los problemas, y esto es esto. ok. Sí. Como quiera, voy a tratar de ver si mañana les paso la información en un Word o en un PDF para que se vea más, más limpio, ¿verdad? Y para que empiezan a ver las diferencias, para que no se revuelvan en esto. Y pues aquí mismo en la clasificación de los problemas, de criterios de clasificación, es entorno ambiente, que regula la disponibilidad de víctimas u objetivos y se distinguen 11 tipos: residencia, recreación, oficina, comercio, industrial, agrícola, educación, servicios sociales, vía pública, transportes. Y aquí normalmente pues lo puedes agregar en tu mapa también, ¿verdad? Pero propones como servicios o lugares específicos para no agregar tantos tipos. Y aquí menciona que para que un conjunto de eventos se considere un problema, debes de cumplir con 6 condiciones: comunidad, daño, expectación, eventos, recurrente y similitud. Entonces, la comunidad son los incidentes que deben ser perjuiciables para miembros específicos de la comunidad como individuos, comercios o agencias gubernamentales. Ahí tenemos el primero. El daño debe ser sufrimiento de daño tangible, como pérdida de propiedad, deterioro, lesiones o muertes.
La expectación es la comunidad debe esperar que la policía intervenga, como se evidencia de denuncias, reuniones comunitarias o medios de comunicación. Los eventos que causan el problema deben ser descriptibles y específicos, por ejemplo, intercambio de sexo por dinero. Recurrentes. Los eventos deben de ocurrir repetidamente y pueden ser agudos o crónicos. Y similitud, los eventos recurrentes deben tener elementos en común como un ser cometido por la misma persona o afectar a un tipo similar de víctima o establecimiento. Una pregunta, ¿les gustaría que ya mañana, o sea, acabando la clase de mañana, les pase los videos de la semana o prefieren que se los pase diario? Ya los tengo, hasta el día de ayer tengo subidos en YouTube. Pero no sé cómo los prefieran, si en lista o uno diario ustedes los van guardando. Pues puede ser en lista, ¿no? Y ya nada más nos pasa a la liga que sea privada y ya Oh, sí, nosotros sí, es privado, sí, es privado. ¿Los Sí, en demás? lista. En lista. O sea, ¿los esperamos a mañana o hasta que se acabe el módulo 1? Mañana, ¿no? Mañana, ok. Y mañana por semana. Por semana, va. Sí, y ya después yo los voy separando por módulo para que ustedes tengan de el módulo 1, módulo 2, módulo 3. De hecho, ahorita les voy a enseñar algo, a ver. A ver, permítanme. Ahorita que mencioné lo del módulo, porque se han de preguntar a lo mejor, ¿por qué me está poniendo tanto examen? A ver. Ahí se ve. Por ejemplo, este va a ser su diploma, que se les va a entregar, ¿verdad? Por las 96 horas, el día 15 de noviembre. Esta no es la certificación. Y aquí, por ejemplo, ahorita estamos nosotros en este módulo y vamos a poner las 24 horas que vamos a concluir la próxima semana. Entonces, en base a todas los quiz que les he estado poniendo, los voy a calificar aquí, va a ser su calificación. Y acabando el módulo 2, el doctor Leo los va a calificar de otra manera y va a poner sus 24 horas. Posterior, van a regresar conmigo para ver todas las herramientas geoespaciales, o sea, la parte práctica de otras 24 horas y la calificación y cómo aquí yo les voy a pedir ya el segundo producto. Aquí les van a pedir el primer producto y acá el tercer producto de la certificación y eso se va a calificar, se va a promediar y se va a poner aquí y se va a entregar el 15 de noviembre. Ese es el que les van a entregar el día del cierre, por así decirlo. Y es donde aquí se justifican las 96 horas y esto va a tener validez por la Universidad Autónoma. Más aparte va a ser la certificación del conocer. Déjame les explico cómo es eso. ¿Alguien ya de aquí ya había hecho una certificación por conocer? Creo que alguien me había comentado. Yo estoy en proceso, doctor. En proceso. ¿En cuál estás presentando ahorita? Es el que le comentaba de análisis de información para generar productos de inteligencia. Ah, sí, sí, es el otro. Creo que es el 1359. Ok, a ver. Producción, por ejemplo, este es el que se les va a brindar a ustedes. ¿Ahí se ve?
El de elaboración de análisis selectivo para la investigación y prevención de delito. Aquí está ya el folio al conocer, la universidad y el director general de conocer. Y este va a ser su certificado, más aparte la cédula que se les va a brindar. El que la universidad les va a dar aparte va a ser que hicieron un diplomado, o sea, prácticamente son dos cosas diferentes. Y ese es el que me acaban de entregar hoy. Para que ya vayan como que viendo cómo, por qué les estoy poniendo tanto examen, porque pues es mucha teoría, ¿verdad? Aquí no les puedo poner práctica. Entonces, no sé si tengan dudas sobre eso. Yo tengo una duda. Dime. ¿El examen también incluye parte práctica? Sí, en el apartado 2 y 3, que son los entregables del conocer. De hecho, en el módulo mío, pues va a ser puros mapas. O sea, pero me refiero al examen de la certificación. Al examen de la certificación, no, ya no va a ser práctico porque lo vas a estar haciendo aquí con nosotros en el diplomado. En este caso sería varios días. Si no lo habíamos hecho en diplomado, en varios días no lo hubiéramos aventado ese apartado y enfrente de nosotros, tú demostrándonos a estar haciendo esa competencia. Por eso preferimos hacer el diplomado para que sea más digerible, hacer todo eso a hacerlos en varios días, ¿verdad? Que hacerlos ir a la escuela y todo eso, que así es el deber ser. Ok, gracias. De nada. Y aquí ya para cerrar este lado, es el análisis intelectual estratégico, identifica los problemas y esas son las preguntas claves para identificar los problemas. ¿Quiénes están afectados? ¿Qué tipo de daño se causa? ¿Qué se espera de la respuesta policial? ¿Qué eventos componen el problema? ¿Y con qué frecuencia ocurren estos eventos? ¿Y qué tienen en común estos eventos? Y aquí les preguntaba sobre el modelo SARA. Es parte todavía del análisis delictual estratégico del modelo SARA porque está así, ese es el ciclo y es scanning, análisis, response y assessment. Identificación, descripción del problema, análisis de las causas subyacentes del problema, respuesta al problema sobre la base de acciones y medición objetiva de la efectividad de la respuesta. Y aquí ya bien explicado. El modelo SARA, ampliamente utilizado en la resolución de problemas delictuales, se compone de 4 etapas: identificación, análisis, respuesta y evaluación. Pues reconocer y definir el problema, estudiar las causas del problema, implementar las mejoras de solución basadas en el análisis y medir la eficacia de la respuesta implementada. Es el modelo más usado en los análisis delictuales estratégicos. Características del modelo: es que es cíclico, el proceso es iterativo, permitiéndolo volver a etapas anteriores para refinarlas y ajustarlas. Retroalimentación: la evaluación puede llevar de vuelta a la identificación para mejorar el entendimiento del problema. Flexibilidad: las flechas internas indican que es posible retornar a cualquier etapa para ajustes según sea necesario. Y corrección: si la evaluación muestra que la respuesta no es efectiva y puede ser necesaria a volver al análisis a considerar factores o elementos que no se aborden previamente. Literal, es lo mismo que hacen en prevención con los planes. ¿O estoy mintiendo, maestro? ¿O es el deber ser? Sí, es el deber ser. Es el deber ser. Obviamente tiene más pasos el de prevención, ¿verdad? Pero es lo mismo prácticamente resumido, pero es el deber ser también del método modelo SARA, ¿verdad? Entonces, pues ahora ya saben cómo se llama, porque prácticamente sí lo hacían. Y entrando en análisis de problemas en contexto y naturaleza de problemas, las fuentes de información, pues base de datos de delitos, incluyendo incidentes, llamadas de servicio y detenciones y citaciones. Datos comunitarios, características de la comunidad y la unidad policial, o sea, número de los oficiales y tipo de unidad. Revisión de estudios previos, analizar investigaciones similares para idear sobre causas, técnicas analíticas y resultados esperados. Y análisis de datos, indicadores descriptivos de frecuencias y cantidad de porcentaje, tasa promedio, desviación estándar y todo eso. Con el doctor Leonardo van a ver la cuestión de estadística. Pues básica, pero la van a ver, porque sí es importante saber sobre esto. Análisis temporal, estudiar datos en relación con el tiempo para identificar tendencias, aumentos, disminuciones o estabilidad. Y la revictimización, concepto. La revictimización se refiere a la repetición de delitos en un mismo lugar o contra las mismas personas.
Eso es casi similar también a la cronología mental que estábamos hablando de que se revictimiza las zonas. Tipos hot dogs, hot products y hotspots. Ya hemos hablado también de eso. Y aquí hay una regla del 80-20. El 80% de los resultados provienen del 20% de las causas, que esto sugiere que enfocarse en un grupo pequeño de personas, productos o lugares que pueden maximizar el impacto o eficiencia policial. Por ejemplo, yo siempre decía, siempre se están enfocando en las de mayor incidencia. Y yo les comentaba, ¿por qué no te enfocas en las que están alrededor, que están en baja o en media incidencia? Porque va a ser el efecto, ¿verdad? Desplazamiento. Entonces, es similar al 80-20 porque el 20 es el que proviene de todo esto. No sé si alguien lo ha llegado a aplicar. Ya es que lo aplican como en semáforos, también las colonias o los polígonos. O nunca lo han aplicado así. Por ejemplo, cuando toman, en el momento que yo estudié la zona de Valle de Lincoln, o los alrededores, ya no me acuerdo de las colonias de las alrededores, las tenía como baja prioridad y estaban amarillos y en verde. Pero pues obviamente cuando ya llegaron las tres, los tres de seguridad, pues obviamente hubo el desplazamiento para esas colonias y el amarillo se convirtió en rojo y el verde se convirtió en amarillo y el rojo se convirtió en amarillo. Entonces, tenemos que ver también esas situaciones de desplazamiento, que es donde entra todas estas cuestiones. También les voy a enseñar cómo hacer los semáforos en el Excel, porque no tiene tanto chiste, pero para tener más visualización de cómo va a pasar esto. Entonces, aquí ya mencioné el análisis espacial, que son datos tabulados utilizando las unidades geográficas para visualizar los datos. Ubicación exacta, determinar áreas de concentración, o sea, los hotspots. Y los tipos de hotspots son dispersos, agrupados y hotpoint, o sea, el punto, incidentes que ocurren en un solo lugar específico, el cluster, incidentes concentrados en uno o más grupos, o dispersos, incidentes extendidos a lo largo del área sin concentraciones marcadas. También esto se lo voy a mostrar en la unidad 3, ya con ejemplos de mapas. Porque si hay este, hay mucha confusión en el tema de hotspots, mapas de calor, clusters y todo eso. Entonces hay mucha gente que todavía ya no sabe diferenciar en este tipo de mapas. Y la clasificación de los lugares, generadores de delitos, lugares con alta afluencia de personas que ofrecen muchas oportunidades para delitos, centros comerciales, terminales de transporte. Atractores de delitos, lugares conocidos para ofrecer oportunidades delictivas y atraer a delincuentes. Permisivos, espacios con debilidad de reglamentación, lo que puede facilitar a delitos. Ejemplos, estacionamientos sin supervisión. Y áreas neutrales, lugares sin atracción para delincuentes ni víctimas, con reglas de comportamiento adecuadas. El estudio de estas áreas puede ayudar a entender que las faltas de hotspot para ser menores riesgosas. Aquí es lo que mencionaba con Irán, que en las zonas que él menciona que sí había delitos, pues son las zonas donde más gente fuera de San Pedro llega a recurrir en los centros comerciales. Por eso decía zonas del valle y todo eso, pues normalmente son de centrito, pues son gente de fuera, ¿verdad? Entonces, por eso puede haber cierto tipo de oportunidades diferentes o de tipo de delitos diferentes. Y productos resultantes del análisis delictual se presentan en información de diversas maneras, en memos, informes semanales, mensuales o informes anuales. Los documentos memos son breves, describen el problema y su análisis, pudiendo incluir tablas, gráficos y mapas y ilustración de hallazgos, que eso va a ser nuestro producto número 3. Informes semanales o mensuales, reportes periódicos distribuidos dentro de la policía que ofrecen estadística descriptiva. La estadística descriptiva, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra gráfica de barras y empezamos a describir lo que estamos observando. Y luego ponemos nuestro cuadro. Y luego las llamadas de servicio y acompañadas de una narrativa explicativa. Por eso les decía que si querían que les explicara lo cual y lo cuanti para esto explicarlo mucho mejor. El informe anual, documento exhaustivo que resume las conclusiones del analista basada en estadística en el año completo, comparando con datos de años anteriores para identificar las tendencias y cambios, que es justamente lo que está haciendo el compañero José Guadalupe. Está analizando toda la información y de las tendencias y él ya sabe en qué días, en qué horarios y en qué años. Y aquí entra lo administrativo,
El análisis delictual administrativo se centra en presentar conclusiones relevantes de la investigación y análisis delictuales considerando varios factores clave. Factores considerados legales, políticos y prácticos. Propósito, difusión de información, comunicar hallazgos importantes a audiencias específicas dentro de la administración de la policía, gobierno local o consejo local y ciudadano. Proceso, selección de conclusiones, elegir y destacar las conclusiones más significativas de análisis delictuales previos. Y la presentación apropiada, adaptar la forma de presentación a las necesidades y expectativas de la audiencia que incluyen administradores, personal de mando, funcionarios locales y medios de comunicación. Tengo entendido que esto se hace semanalmente aquí en Nuevo León, ¿no? No sé si todavía está en cómo vamos Nuevo León o algo así, o cómo vamos, no sé cómo se le llaman ahora, cómo vamos alcalde, que tienen que llevar el informe semanalmente al municipio, del municipio al estado, o ya no lo hacen los analistas. No sé si alguien me puede sacar de la duda. Entiendo si siguen teniendo sus reuniones entre secretarios y luego ya ven pues, la incidencia a nivel estatal o por municipio, o se siguen mandando esos informes, pero de alcalde como vamos ya es más como de sector, de lapsos del tiempo en específico, sean bimestrales y los indicadores que pongan, pero sí sigue siendo. Quizás no tan sólido por la cuestión política, pero sí es una práctica que se sigue haciendo. Sí, y aquí la práctica que también se llega a utilizar mucho fue la palabra que llegaron a utilizar hace rato de el maquillar información o ordenarla. A lo que menciona la literatura, desmenosprecian mucho la cuestión administrativa, pero pues sí es muy esencial, ¿verdad? Para mí. Y hasta aquí es todo. Este fue el último apartado ya de todo este tipo de análisis, que sí estaba muy saturado de teoría. Y ya a partir de mañana ya voy a empezar con la información que les comencé a comentar para darle una parte introductoria para que no vayan a entrar con el doctor Leonardo y no sepan mucho de la información que vaya a tocar, porque él habla no habla tan técnico, ¿verdad? Entonces, también para que medio sepan a qué vamos a llegar a entrar y cómo presentar mejor esa información. Déjame, les mando por WhatsApp el link y me dicen si lo pueden abrir. ¿Sí les está lanzando las calificaciones? Sí, Y se asustan. de hecho yo tenía un comentario de una calificación de ayer, A ver. o una duda más bien. A ver, creo que ese está mal, el link que les mandé. Porque eso lo pueden editar, creo. Si quieres, ahorita me mandas un mensaje. Porque a ver, déjame checo. A mí el link sí me lo manda correcto. O sea, no para editar. No para editar, a ver, muy claro.